Un café con 3 de ciencia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy les saludamos la doctora Diana Patricia García Tello y el doctor Ulises Moreno Celis. Bienvenidos a Un café con 3 de ciencia. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a la doctora Vanessa Muriel Amezcua, quien es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora, muy buenas tardes, bienvenidas y muchas gracias por aceptarnos este cafecito. Doctora, platíquenos un poquito sobre su formación académica. Pues bueno, soy licenciada en periodismo, egresada de aquí precisamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ejercí un rato muy breve el periodismo, el área de comunicación social, y después pues me inserté en el campo de la docencia, ¿sí? Para ello pues me formé en la maestría en investigación educativa en la Universidad de Guanajuato y posteriormente el doctorado en educación en la Universidad de Guadalajara. Cabe destacar que en este proceso de formación, digamos, profesional, académica, siempre estuvo vinculada mi interés por lo que yo estudié, que es el periodismo y la comunicación, pero también en el ámbito de la educación, vinculado a la formación de comunicadores, ¿no? Entonces, bueno, he transitado por estos dos campos disciplinares en términos de mis intereses académicos, insisto, y profesionales, y bueno, conforme ha ido avanzando estos procesos de formación que nunca terminan, me he ido encontrando con otras áreas, ¿no? En donde a través de proyectos y de estudios también he estado pues formándome, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la gestión cultural. Justamente te iba a preguntar. Sí, con el área de que tengo una especialización en gestión cultural y en los últimos 3 años he estado también pues trabajando y formándome en museografía, curaduría y estudio de públicos. Ahí el tema de los museos es un tema que siempre me ha interesado y que bueno, ahora desde la educación y la comunicación estoy empezando a acercarme a este campo, no solamente de estudio o para estudiarlo, sino también formándome en esas áreas. Sí, y además, ahora ya te me adelantaste, pero antes quería preguntarte, nos has platicado que has tenido distintos intereses desde el inicio de tu formación y en este trayecto. En el pasado, ¿qué temas eran los que te gustaban? Ahora ya nos platicaste cuáles son los que te gustan actualmente, claro. Pero antes, ¿cuáles eran los que te gustaban? Y esta pregunta tiene la intención porque nos ve público de estudiantes, los cuales también queremos darles un mensaje en el cual que este proceso de la investigación es un proceso que va cambiando. Claro, claro. Sí, fíjate que sí va cambiando. Sin embargo, siguen manteniendo como los primeros amores de la investigación. Una línea que he seguido y que llevo 17 años, por así decirlo, cultivando, es la de formación de comunicadores. Desde la maestría, en realidad desde la licenciatura, mi interés estuvo en, ¿y cómo nos formamos? ¿Cómo deberíamos de formar a los periodistas y comunicadores? Pero bueno, pasó la licenciatura y demás. Ya en el posgrado tuve oportunidad de ya empezar a estudiar los planes de estudio, diseño curricular, y en el doctorado propiamente, cuáles han sido todas estas configuraciones de las identidades de aquellos que estudian la carrera en comunicación y periodismo, ¿no? En Querétaro. Entonces, transité precisamente de eso, de la formación de comunicadores, a otra línea que fue la formación de investigadores en el campo de la comunicación, y eso a partir de que empiezo a dar clases en posgrado, ¿no? Entonces, bueno, seguía, digámoslo así, siguiendo la beta de lo que es la formación, y ahora que transito hasta este tema que me interesa, que tiene que ver con formación de públicos, ¿no? Entonces, digamos que la línea la línea de investigación sobre la formación ha estado desde el principio, y yo creo que espero que así sea hasta el final, pero sí ha habido esto, ¿no? Todo vinculado al campo de la comunicación, y finalmente decidí como salirme un poco de ahí y entrar a los museos. Ahora, el tema de estudio de museos nuevamente está atravesado por aspectos de educación, aspectos de comunicación y de otras áreas del conocimiento, ¿no? Tiene que ver con eso, gestión cultural y ello, ¿no? Pero creo que la investigación, o al menos desde mi experiencia, sí ha tenido que transitar entre los intereses académicos, ¿no? Porque pues también uno cuando se está formando como investigador debe de ir como eligiendo hacia dónde se va a perfilar, pero también hacia los intereses personales, ¿no? Es decir,
Y eso nunca se me va a olvidar. Lo que investigamos al final del día es algo que nos genera, o sea, nos impacta, es como algo que nos choca, no en términos negativos, sino es algo que está ahí presente, ¿no? Yo recuerdo mucho, y a lo mejor me estoy adelantando, pero yo recuerdo mucho cuando estaba en el doctorado, que era el tema de las identidades profesionales, uno de mis sínodos me preguntó en alguna de los coloquios, tú hablas de la identidad profesional, Vanessa, ¿y cuál es tu identidad como periodista y como comunicadora? Y ahí me quedé, caray. Claro, estoy investigando identidades porque también estoy investigando e indagando mi propia identidad, ¿no? Me gusta mucho el periodismo, me gusta mucho la comunicación, pero también me gusta mucho la educación. Entonces ahí fue cuando creo que entendí que cuando uno está haciendo investigación, o sea, sí está uno inserto en todo eso que uno está investigando y que está decidiendo investigar, ¿no? Sí. Y en este sentido, ¿cómo involucras a los estudiantes con tus proyectos de investigación, con este desarrollo de proyectos y demás? Es curioso, comúnmente a los estudiantes no les gusta mucho la investigación. Digo curiosamente porque al final del día muchos se encuentran, y me ha tocado que egresados, ahora colegas míos, pues hicieron tesis, están en posgrados y demás. Y el nivel de involucramiento lo he tratado o procuro trabajarlo, por un lado, invitando a participar en proyectos, no solamente como informantes, no solamente como estudiantes, vaya, que me ayuden a sistematizar, ¿no? Sino que sean parte del propio proceso, principalmente en el área de gestión cultural, ¿no? Que es en donde hacemos más proyectos, digamos, de incidencia. En lo de investigación, con los chicos de licenciatura que estén interesados, y sí los invito a participar, los invito a que colaboremos en términos de, principalmente, definiciones teóricas y marcos teóricos, ¿no? No es fácil, he de reconocerlo, pero al final del día creo que el ejercicio de las materias que imparto que tienen que ver con investigación me permiten a mí llevar lo que yo hago al aula y con eso, pues al menos colaborar en los procesos de formación y a su vez como encantarlos para que se acerquen, porque yo creo que sí es una suerte de encantamiento. He tenido estudiantes que llegamos al seminario de investigación, maestra, de una vez le digo que yo no me voy a titular por tesis. Está bien, ¿no? Qué bueno, pero ¿qué creen, muchachos? Que deben de aprender, no a titularse, no aprender para titularse con tesis, sino por el proceso mismo de la investigación. O sea, formo periodistas y comunicadores. Yo no concibo a un periodista o un comunicador que no sepa cuestionar el espacio en el plantear una pregunta, posicionarse ante esa realidad. Entonces, a lo mejor no es una tesis, pero están construyendo, están siendo mediadores, están generando contenidos. Y eso requiere investigación. La organización de la investigación. Totalmente, ¿no? Y abogando un poquito a esto, la investigación es un área sustantiva de la universidad. Sin embargo, pareciera que es una responsabilidad de los profesores, de los investigadores, y que el estudiante poco se involucra en esta área, ¿no? Y es justo lo que nos dices. No quiere decir que vayan a terminar todos con una tesis o con un trabajo de investigación, pero deben de conocer todo el proceso que se lleva para poder plantearse las preguntas que tienen que resolver a ellos, porque a fin de cuentas es parte de su proceso de formación. Y en relación a esto que es parte del proceso de formación, ¿cuál consideras que podría ser uno de los desafíos actuales en las generaciones que tenemos hoy en día, o en los jóvenes y las jóvenes? Desafíos no solamente, desafíos en la investigación, en la ciencia. ¿Qué tendríamos nosotros también como profesores, como investigadoras y como profesoras poder, despertar, incentivar? ¿Qué tenemos ahí? Fíjate que yo veo por parte de... A ver, el contexto en el cual se desenvuelven nuestros jóvenes ahora es bastante complejo, bastante, pues ya lo sabemos, ¿no? Un contexto difícil, laboralmente complicado, en muchas ocasiones, hasta en términos personales, poca posibilidad tenemos de pensar, termino una carrera, voy a tener un trabajo, ¿saben? Entonces de pronto llegas y tienes que investigar. Yo creo que uno de los retos que tenemos es realmente poder poner en la mesa con los jóvenes
la importancia que tiene el que ellos tengan esta posibilidad de cuestionar, insisto mucho en el cuestionar esta realidad, pero no solamente cuestionarla, sino pensar en qué pueden hacer, qué podemos hacer, ¿no? Y creo que ahí el entender que la investigación nos abre esas puertas, ¿sí? Se habla mucho del pensamiento crítico y que ser analíticos, claro, pero eso se logra a través, primero, de tener el gusto, el interés, Sí. y no tanto por la investigación, el interés por saber qué pasa allá afuera, Sí. el interés de voltear a ver que al lado mío hay o sea, que no estoy sola, ¿no? Y que soy parte de esa sociedad, Sí. que soy un ciudadano y que debo de incidir de una u otra manera, profesionalmente, académicamente, personalmente, en esa realidad, ¿no? Entonces creo que el reto es eso, un contexto caótico, difícil, complejo, pero sí con una urgente necesidad de que nuestros jóvenes tengan esa no es ni capacidad ni habilidad porque la tienen, tengan ese interés de poder mirar más allá de lo que a lo mejor en estas 4 aulas podemos Claro que no, enseñar. sí, no, totalmente de acuerdo. Y una cuestión, por ejemplo, hoy justamente me topaba con un estudiante que le pregunté sobre una clase y me decía, ay, es que salí muy triste. Y le digo, sí, conocer otras realidades nos confronta con ciertos sentimientos, como bien mencionabas, que al ser también una investigación, un trabajo de investigación, conocerlo, también nos confronta con nosotros mismos. Una cosa que también compartimos con el público que nos ve es que el proceso de la investigación de la ciencia, el proceso igual formativo, siempre hay una intervención con nosotras y con nosotros mismos. Y sí, como tú decías, es como irnos espejeando, ¿no? Es correcto, Bien. es correcto. Sí. ¿Qué te parece si vamos por un café y regresamos? Muy bien. Un café con 3 de ciencia. Bienvenidos nuevamente a un café con 3 de ciencia. El día de hoy estamos con la doctora Vanessa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, platicando un poquito sobre su apreciación en temas de investigación, de educación y de vinculación y todas estas actividades que se hacen diariamente en la Universidad Autónoma de Querétaro y por supuesto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora, platicábamos antes del corte visión del estudiante de que no está solo, ¿no? que es parte integral de una sociedad y de una sociedad caótica, por así decirlo, ¿no? Que no funciona como este ente quiere que funcione, ¿no? En este sentido, y abogando un poco hacia la colaboración en la investigación, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Usted tiene colaboraciones dentro, fuera de la universidad, del país, inclusive con otros países? Fíjate que sí, he tenido la oportunidad de poder trabajar de manera colegiada, no solamente con colegas de otros estados de la República, sino de otros países, principalmente con Argentina. Tuve la posibilidad de hacer una estancia postdoctoral allá y integrarme a un grupo de investigación sobre precisamente derecho a la comunicación y la cultura. Y la verdad que el poder abrir estas ventanas ayuda muchísimo también a entenderse, a valorarse, pero también a mirar de manera distinta las cosas que nosotros investigamos, ¿no? Y que nosotros hacemos. En México, bueno, acá con colegas en México, el tema que nos ha unido, digámoslo así, tiene que ver nuevamente con la formación de comunicadores. Primeramente a través de CONEI, Okay. ¿no? El Consejo Nacional para la Ciencia y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Ahí en algunas funciones que he tenido que cumplir en el Consejo, pero también los proyectos que hemos desarrollado ahí en torno a la formación, ¿no? Y en el caso de AMIC, más en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, más en el ámbito de la investigación, en la línea de comunicación de la ciencia. Okay. En donde precisamente al hablar de la formación de investigadores y demás, una de las partes que consideramos fundamentales es en donde compartimos y donde comparten toda la generación de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso para mí es fundamental, necesario, pero no tanto porque se teje una red, ¿no? Y ya tenemos un acuerdo, un convenio, sino por los diálogos que podemos establecer, ¿no? Los intercambios. Y los intercambios que suelen ser bastante interesantes, ¿no? Insisto, nos ayudan mucho a entender
nuestro espacio, nuestros objetos de estudio, a entendernos a nosotros mismos, a valorarnos, pero también a identificar, como dicen la gente organizacional, los puntos de oportunidad para seguir trabajando, ¿no? Eso sí. Y en la vinculación ahora con otras disciplinas también, en tu trabajo, cuéntanos con la experiencia que estén fuera, digamos, de la comunicación. O sea, ¿te ha tocado esta vinculación con...? Sí, me ha tocado, fíjense que, bueno, ya no lo platiqué, pero creo que se puede ayudar. La vinculación con otras áreas ha sido a través de, y insisto, mucho tiene que ver con la formación, a través de la participación en sínodos, ¿no? En trabajos de acompañamiento de estudiantes del área de ciencias naturales. En ingeniería también he tenido esa posibilidad, y en informática con el doctorado en innovación y tecnología educativa. Obviamente siempre posicionada desde donde yo trabajo, ¿no? Que es la comunicación y la educación. Hace poco tuvimos la posibilidad de tener un apoyo junto con el colega Pablo y el colega Gerardo para una beca de apoyo CONACYT, para un proyecto de incidencia. Y fue sobre memoria colectiva en una comunidad en Villa Progreso. Ahí fue muy interesante porque los colegas son sociólogos, antropólogos y bueno, yo de comunicación y educación. Y trabajamos el tema de la memoria. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy linda y muy enriquecedora, porque eso nos permitió como integrar varias miradas en torno a una problemática, una necesidad que veíamos en ese espacio, y a partir de ahí generar conocimiento. Es interesante, y creo que es algo que se debería de fomentar en la investigación, el también abrir nuestras fronteras, ¿no? O sea, el poder mirar los aportes que podemos hacer en otras áreas. En el campo de la comunicación tenemos como una impronta muy marcada, que es que cuando uno le pregunta, ¿qué haces en comunicación? Pues sí, trabajas en medios. Y pareciera ya como algo bastante reiterativo, pero es cierto, sí sucede eso. Pero la realidad es que hay más cosas, ¿no? O sea, el tema de la producción audiovisual, el tema principalmente de la producción audiovisual, incide en otros procesos, ¿no? Como pueden ser precisamente la generación de contenidos, la instauración de un museo comunitario, qué sé yo, ¿no? Poder trabajar temas de investigación-acción, poder proponer estrategias de comunicación para el buen funcionamiento de una cuenca, no sé, ¿sabes? Entonces creo que eso de abrir las fronteras nos permite a nuestro campo el también mirar cómo desde lo que hacemos podemos incidir y colaborar, ¿no? Comúnmente el trabajo que he hecho ha sido de colaboración para atención a ciertas problemáticas, necesidades o cuestiones que vemos en espacios fuera de los medios tradicionales, pero que son los medios audiovisuales los que nos ayudan a generar estas estrategias de comunicación, de diálogo con los otros. Bien, y en este sentido ahora ¿cuál es el impacto social que tú consideras tiene toda esta área de experiencia que has manejado en tu vida profesional? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque creo que ha sido la pregunta que me he hecho en los últimos 5 años. Y creo que está mediada también porque, ya saben, ¿no? El Sistema Nacional de Investigadores. Sí, a ver, lo que haces, ¿qué tanta incidencia tiene? Pero es curioso porque cuando yo pienso en la incidencia de lo que yo hago, pienso mucho en mi práctica docente. Pienso mucho, y esperaría que así fuera, que lo que trabajo, que tiene que ver con formación de investigadores y de comunicadores, realmente pueda tener esa posibilidad de que en el aula se vea reflejado y pueda tener como mi pequeña granito de arena en los procesos de formación de los estudiantes. Y fuera de, creo que parte de lo que he trabajado, principalmente desde el lado más de intervención con los proyectos socioculturales, ha sido el poder colaborar con las comunidades para poder dar cuenta de ciertas situaciones y no situaciones problemáticas, sino dar cuenta de procesos que se gestan en esos espacios y ser colaboradores en la atención de aquello que esas comunidades requieren poner en acción dentro de su propio espacio, ¿no? Por ahí veo la incidencia. No la veo la incidencia en términos de publicación. Ahí es donde a veces digo, híjole, esta investigadora es medio sui generis, porque o sea, la publicación permite que mis pares me lean, claro, permite otras cosas, ¿no? Pero cuando pienso en mi ciencia, sí la veo fuera de la parte del publicar. O sea, si voy a publicar algo, o deseo que eso sea útil,
para lo que yo hago, mi práctica de investigación y mi práctica docente. ¿No? Sí. En este sentido, y qué bueno que mencionaste CONACYT, porque es quien nos rige, ¿no? Desde el punto de vista científico, y también quien nos enfrasca, porque ahorita tiene enfrascado en los problemas nacionales toda la investigación del país. Y quien no se alinee con eso, no tiene recursos para poder desarrollar proyectos de investigación desde la parte gubernamental, que es muy importante. En este sentido, ¿cómo ves el horizonte de la investigación en el país? Híjole, ahí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Veo apoyos para para algunas áreas, para algunos espacios que sí son prioritarios, lo reconozco, me parece más que pertinente, pero también veo cómo se ha, no sé si negado o no sé si limitado otras áreas en las que parecería que no importa. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente ahora con todos estos ajustes que hubo en el PNPC, uno de los temas que no es considerado prioritario y que afectó directamente nuestros programas fue el de la comunicación y la cultura digital. No somos tema prioritario. ¿Me preocupa? Sí, me preocupa mucho. Y más porque, hablar de comunicación, insisto, implica todo lo que acontece en nuestro alrededor, desde los medios hasta esto que estamos haciendo ahora. Y el considerar que no es un tema prioritario me cierra el escenario para decir, ¿y qué hacemos ahora? Ojo, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir desde nuestras trincheras visualizando estos caminos en donde sabemos de antemano que hablar de comunicación, por ejemplo, de cultura digital en el campo de la comunicación es necesario, sí es prioritario, porque esto está teniendo fuerte incidencia en las relaciones interpersonales, no solo de los niños, jóvenes, adultos. Se vienen procesos importantes a nivel nacional en donde se juega mucho a través del uso de los medios de comunicación, de las redes sociales, ¿sabes? Entonces, sí veo un horizonte complejo. Para la comunicación siempre ha sido complejo, como campo disciplinar. Siempre ha sido muy complejo, pero creo que, y estoy cierta que hay un buen grupo de investigadores en esta área que estamos empezando y muchos que ya llevan larga trayectoria, abriendo este camino para que, a pesar de no ser prioritarios, podamos resaltar la necesidad y la pertinencia de lo que somos y hacemos. Sí, y un elemento importante, la comunicación, el lenguaje, los canales de comunicación, también reflejan la parte de la cultura, claro, ¿no? O sea, en la que vivimos, en la que reproducimos. Y bueno, ahora ya como temas finales, platícanos sobre, formas parte de un cuerpo académico, qué temas trabajan, qué metas tienen a un futuro sobre eso. Sí, aquí en la facultad no hay un cuerpo académico de comunicación, eso es muy curioso, de comunicación no lo hay. Es lo que les digo, que es medio complejo el asunto, pero sí todos los colegas que participamos del campo de la comunicación, y en mi caso participo en el cuerpo académico de estudios transformaciones socioculturales y su dimensión espacial. En ese cuerpo académico, en la línea de investigación de jóvenes y cultura y en la línea de comunicación, cultura y sociedad. Es precisamente en el marco de esas dos líneas de investigación en donde se inserta todo este proyecto que tiene que ver con cultura, memoria colectiva, museos comunitarios, ¿no? Que es lo que estamos ahí trabajando con los colegas que comparto en esa línea, ¿no? Insisto, no hay uno de comunicación, pero todos los de comunicación estamos dejando nuestro pedacito, una huella en cada cuerpo académico de esta facultad. Ya para casi ir cerrando, todavía no, pero ¿qué consejo, qué palabras de aliento le puedes dar a los estudiantes que están interesados en tener un perfil de investigadores, aquellos que están iniciando los posgrados, que se acaban de afrontar estos retos de la pertinencia de sus programas educativos y demás, y el miedo de si contar con apoyos económicos, si su programa es reconocido o no? ¿Qué consejo les das a estas personas? Yo creo que si hay interesados en entender su realidad, creo que una de las oportunidades está puesta en la investigación, ¿no? El formarse uno como investigador sí le permite abrir horizontes, sí nos permite poder pensar en la posibilidad de proponer cambios, ¿no? A lo mejor no a corto plazo, sino a largo plazo, sí nos permite contribuir
al desarrollo no solamente de una sociedad, al desarrollo social, científico, sino también al desarrollo personal. Creo que quienes nos interesamos en este camino, ¿no? Que es el andar indagando, cuestionando, en parte es porque también tenemos esa necesidad de poder saber qué hacer. Y creo que la investigación es, o sea, para los jóvenes, eso es lo que les digo, o sea, ¿quieres hacer algo? Aquí investiga. Investiga, y no es la típica investigación de detectivesca. Claro, no. Iníciate en este proceso, conoce, el proceso es muy hermoso, cómo uno va entrando, cómo uno va conociendo, se va conociendo, hay que entrarle a esto, ¿no? Si realmente no tiene esta inquietud y esta necesidad. Creo que todas las áreas de conocimiento, no necesariamente la investigación, todas las prácticas profesionales tienen esta posibilidad, pero creo que la investigación nos da muchas herramientas para ello. Entonces, sí, tener vida académica es muy bonito, adquirir todas estas cosas lindas que nos da la academia en términos de estímulos, reconocimientos y demás, pero también insisto mucho en entender que pues, somos seres sociales, humanos, sí, y que la investigación nos alimenta para poder seguir trabajando en ello. Bien. Doctora Vanessa, ha sido una plática muy inspiradora. El mensaje que nos das es la importancia de la comunicación en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en la académica, sino en todos, en la vida pública, en la vida política. También en esta parte de la investigación, de no verla como una cuestión impositiva, sino al contrario, es una cuestión que también forma parte de nuestra vida. Te agradecemos haber estado en nuestro programa, agradecemos también a todas las personas que nos han sintonizado a lo largo de esta temporada. Mientras tanto, nos puedes buscar en las redes sociales de TV UAC y en nuestras redes sociales de Un Café con 3 de Ciencia. Se despide la doctora Diana García Tello y el doctor Ulises Moreno. Hasta la próxima.